Muy buenos y muy felices días a todas las personas que nos ven y nos escuchan en nuestro canal Horizontes del Mañana. En esta saga sobre el libro Con la mirada en el porvenir sobre Ciudad Bolívar y sus historias, tenemos el gran gusto de tener al señor Julio González con nosotros. Julio, muy buenos días y bienvenido a nuestro canal. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación y muy esperanzado en que podamos hacer una charla ilustrativa para nuestros oyentes. Así será, no me cabe la menor duda. A ver, Julio, yo voy a ser muy sincero contigo y yo creo que uno de los capítulos que más me enganchó fue el tuyo, por muchas razones, pero en especial por ese homenaje tan espectacular que tú le haces a tus maestros de escuela y a tus profesores del colegio. Pero de eso vamos a hablar un poquitico más tarde, ¿cierto? Entonces, quisiera comenzar recordando algo que leí en ese escrito tan fabuloso que tú hiciste, donde dice, los viejos tenemos una tendencia a recordar más que a pensar. ¿Cómo es eso? Eh, sí, hombre, yo creo que la vejez tiene cosas muy agradables, pero también nos va privando de muchas cosas. Sobre todo yo que todavía estoy vinculado a la educación y me codeo diariamente con jóvenes, siente uno eso con una claridad espantosa. Y es que uno supone que el pasado es un gran depósito de cosas y para los muchachos obviamente el futuro es lo que cuenta. Y entonces uno, pues yo he sido docente toda la vida y uno trata de decir, mire, no se conformen con lo que hay, como dijeron muchos grandes autores, uno en la vida no hace más que eh, caminar montado en los hombros de gigantes, esos gigantes hay que volverlos a mirar, esos libros clásicos, todos esos grandes pensadores. Obviamente el mundo ahora está en una efervescencia muy alta con toda esta tecnología, toda, todos estos inventos, pues uno ya se para a pensar y hace 40 años estábamos escribiendo con una máquina manual, usando papel carbón, irnos para una oficina o una dependencia, poder hacer una llamada telefónica, irse de una parte a otra era toda una hazaña. Hoy en día, pues estamos todo el día conectados supuestamente con el mundo entero, eh, y entonces uno dice, mire, sí, todo esto está bien, pero no nos olvidemos que aquí hemos llegado por el trabajo entero de la humanidad. Desde hace miles de años se inventaron cositas que son las que nos permiten llegar ahora, de cosas tan elementales como uno piensa, oye, ¿y cuándo fue que se les ocurrió, por ejemplo, inventar objetos tan sencillos como una cuchara y un tenedor que nos civilizaron de una manera tan espantosa? ¿Cuándo fue que se les ocurrió, por ejemplo, inventar un baño, un inodoro, cosas de esas? Ya hoy estamos pensando en que la máquina de la inteligencia artificial, que para ir a Marte, que para ir a vivir en otros planetas, y eso probablemente le va a tocarlo ver a alguna gente, pero uno dice, mire, miremos el mundo cotidiano y todo eso no nos cayó del cielo, eso es el fruto del trabajo entero de la humanidad y eso es una deuda que tenemos con, con antepasados que ni siquiera conocimos, no son los padres, los abuelos, no, estamos debiéndole a toda eh, unas generaciones de las que a veces ni tenemos noticias. Entonces,
yo supongo que eso es la vejez. Uno ya, como decía un amigo mío muy chistosamente, uno ya tiene que calcular la vida es en términos de cosechas de cilantro, pero por fortuna todavía recuerda que vivió en un mundo, que ese mundo también venía de más atrás y que ese mundo hay que transmitirlo, porque sin ese mundo anterior es imposible el presente. Qué maravilla, Julio. Me das pie para hacer solamente una pequeña acotación. Y es que quienes hemos tenido esa gran fortuna de ser maestros, profesores o docentes, que para mí probablemente es uno de los empleos más satisfactorios. Esa palabra profe, para mí eso es música para mis oídos y resuena en lo más profundo de mi ser. Decía Mahatma Gandhi, y estoy seguro que tú conoces la frase, que quien no conoce el conocimiento es un ladrón. No la conocía realmente, pero yo digo, eh, pues yo he sido una persona que desde los 7 años que me recibieron en la escuela estoy vinculado al aparato educativo, hasta los 23 años como alumno, de ahí en adelante como combinando esas cosas, porque uno se va para una clase y eso no es unidimensional. Uno aprende muchísimo de los alumnos. Yo, de hecho, hoy en día tendría que enorgullecerme de muchos de ellos porque, sin modestias de ninguna naturaleza, diría, yo tengo alumnos que ya son mucho más sabios que uno y uno saber que ahí puso un granito de arena en la formación de personas tan brillantes, tan capacitadas. He tenido alumnos pues, que ya han sido magistrados, han sido eh, empleados de la rama ejecutiva, han sido hasta senadores y cosas de esas, muchas personas con carreras brillantes en el sector privado y a veces se los encuentra uno y le agradecen o dicen que uno colaboró en su formación y eso es una recompensa inmensa, uno saber que pudo ser útil en la vida de otra persona. Tal cual. Julio, escribiste en tu maravilloso artículo, esa educación que recibí en Ciudad Bolívar constituye el equipaje vital con el cual he hecho el recorrido por la vida. Me impactó esa frase. Sí, señor, sí, y es que yo me pongo a mirar para atrás y digo yo, sin esas primeras letras que me enseñó don Hernán Montoya, sin esa apertura que me hizo don Hernán en Cardona, don Emiro Alzate, don Bernardo Velázquez y yo de don Hernando Hurtado y otros muchos, y he tenido, pues porque obviamente el libro se refería exclusivamente al pueblo, pues yo también en la universidad tuve unos maestros excelentes, Carlos Gaviria, Fernando Mesa, Ramiro Rengifo, Fernando Osa, y creo que en el fondo mis maestros, mis profesores fueron tan importantes en la vida que yo no he hecho más que tratar de parecerme a ellos. No. Y por eso, digamos, ese homenaje que yo les hice a los profesores que tuve en el colegio y en la escuela en Bolívar, pues es el rescate de mi vida, porque yo creo que sin lo que ellos me enseñaron, yo no podría, sería una persona completamente distinta. Ellos todavía hoy, yo qué alegría uno poder abrir esos objetos que llamamos libros y poder ver que ahí hay un mundo completamente entero, distinto, fabuloso, eh, que a uno le dicen, no, el profesor que le enseñó la gran
tecnología, la gran ecuación, no, el que le enseñó a descifrar esos simbolitos que habían en un cuaderno, en un libro. Esa es la puerta para el mundo entero, para el conocimiento. Perfecto. Llegar a ese homenaje que le hiciste a tus maestros, perdón. Cuéntanos qué era lo que decía Rafael Chirves, que me impactó mucho también. Rafael Silves es un pensador que yo conocí a través de sus memorias y entonces me identifiqué mucho con él porque en esas memorias él las empieza a, a, a escribir pues cuando ya estaba muy mayor y parece que ya tenía algunos problemas de salud y entonces constantemente hace una evocación a la muerte y yo no creo que uno tenga que ser ajeno a esa mirada seria, porque yo creo que la muerte es es la única cosa con la que podemos contar, con la que estamos seguros, y a veces nos preparamos muy mal para ella, porque además la muerte nos la han pintado de una manera horrorosa, con mucho miedo. Seguramente usted recuerda esas imágenes de hace mucho tiempo que le planteaba que existían en casi todas las casas sobre la muerte una figura siniestra arrastrando una persona cortada de las piernas. Y yo digo, no, no, el, el, el último acto de la buena vida es una buena muerte, porque es lo único que tenemos seguro. No sabemos exactamente el día, ni la hora, ni las circunstancias, pero eso lo tenemos seguro. Y pienso que es algo, pues, ni una apología al suicidio, ni a la eutanasia, pero es el fin de todos los seres vivos y entonces ese fue uno de esos atractivos que yo vi en Chirves y era, él siempre estaba pensando y preparándose para la muerte. De hecho, pues sus memorias abarcan muchos años, pero él hizo un ejercicio y uno sentía que era una escritura demasiado tranquila, demasiado serena, y yo espero por lo menos que cuando el día se aproxime uno pueda tener esa serenidad de poder verla con tranquilidad y saber pues que es que no, que eso es lo único que nos va a quedar y eso es lo que tenemos como definitivo. Corroborando eso que acabas de decir tan espectacular que me impactó, él solía decir, nos inventamos los recuerdos, ¿recuerdas? Qué pena la... Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, eso, y eso yo lo siento con mucha frecuencia cuando uno empieza a conversar con personas que compartieron con uno, mis hermanos, amigos, que compartieron pedazos de la vida hace mucho tiempo, y uno dice, mire, parece que estuvimos en la misma fiesta, en el mismo paseo, conocimos y parece que todos hubieran estado en una fiesta, en un paseo, en una conversación distinta. Dice, ¿quién está inventando? Porque, y hablo de inventar, no de mentir, porque no es un asunto de que la gente mienta, sino que cada uno reconstruye sus recuerdos a su manera y a veces son tan distintos cuando uno tiene esa oportunidad de confrontar un episodio que vivió en común con varias personas, cada uno lo ve de una manera completamente distinta. Así es. Eso Bueno, es lo que me llamó la atención de esa cita que hice de Chirves. vale. Bueno, Julio, vamos a remontarnos a esa temprana infancia en Bolívar. Tu papá, la finca y los 12 hijos. ¿Cómo fue eso? A ver, hombre, eh, pues mi papá es nacido en Bolívar. Mi abuelo había llegado de Concordia.
De hecho, él no tenía al principio nada. Cuando mi papá se casó con mi mamá, de hecho, ellos se fueron a vivir a Betania, a manejar la finca de un señor que yo no conocí. Pues yo pues lo vi de niño, pero después no lo conocí, el doctor Jiménez. Eh, Allá estuvimos varios años. De hecho, una de mis hermanas alcanzó a nacer en Betania. A nosotros nos llevaban pequeños. Una de ellas nació en Betania, la mayor de las mujeres, y ya después se regresaron a Nueva York y mi papá adquirió un pequeño lote. Él con mucho esfuerzo lo fue ampliando y pues ahí quedó a su muerte una finca que uno podría llamar de mediano tamaño. Él era un hombre de una capacidad de trabajo enorme. Mi papá levantaba 3, 4 de la mañana, se estaba acostando 6, 6 o 8 de la noche. Mi papá no conocía pues descansos, ni vacaciones, ni cosas de esas. Eh, de hecho, diría que pues para mí el mayor regalo que me hizo en la vida fue que con muchos esfuerzos, cuando yo terminé bachillerato, me dijo, como sea, hacemos el esfuerzo de que se vaya a estudiar a Medellín. Yo estudié en la Universidad de Antioquia. Es una universidad pues que, digamos, la parte que corresponde a lo de la matrícula y eso no era significativo, pero sin embargo, pues había que hacer un poco de gastos, comprar libros, ropa, la manutención en Medellín. Y yo pues eso es de los agradecimientos más grandes que tengo con mi papá, porque durante los 5 años de estudio pues me mantuvo. Yo no tuve necesidad de trabajar. Él me, me mantuvo y me sostuvo, como se dice, y para mí, pues, qué mejor regalo que ese, y, y, y él, eso le costó muchos esfuerzos, porque es que no era solo yo, éramos otros, un batallón entero, y él siempre decía, no, pues los que quieran estudiar, allí hacemos el esfuerzo, y realmente hizo el esfuerzo por los que quisimos aprovechar eso. Qué bonito. Recuerdo que tu papá a las 7 de la noche estaba muy pendiente del radio, de las noticias, para saber cuál iba a ser el precio del café en Nueva York para el siguiente día y cómo eso afectaba tremendamente la economía familiar. Sí, eso a mí me recuerda mucho eso, porque pues, hoy hablamos de un mundo globalizado y no sé qué cosas, pero recuerdo mucho esa imagen de mi papá. Y entonces decía, pues es que eso es una cosa que está ocurriendo en una ciudad que ni sabemos dónde queda, ni la vamos a conocer, pero nos va a afectar. Y, y, obviamente, pues en ese tiempo el único medio de conocer el mundo era la radio, un poco los periódicos, pero básicamente la radio. Y mi papá religiosamente se sentaba a oír las noticias. Hay que saber qué está pasando. Y, y obviamente las noticias eran solo las de la radio. Entiendo que habían calamidades domésticas para las cuales se guardaban unos ahorritos y habían también bonanzas cafeteras y paneleras, porque básicamente el café y la panela era lo que dominaban la economía en Ciudad Bolívar. Sí, sí, eso era básicamente, de eso se vivía, aunque pues, mi papá también le encantaban mucho los animales, negociaba mucho con bestias, sabía mucho de eso. De hecho, pues él era, a él algunas personas le pagaban por domar caballos, así se decía,
no sé hoy si se dirá adiestrar o cómo, pero a él le traigo esta yegua o este gallo para que lo dome. eh, También mantenía marranos y él realmente él se la rebuscaba y era un hombre muy previsivo, muy juicioso. Pues mi papá yo lo vi alguna vez en la vida tomar, pues o lo vi muchas veces en la vida más bien, tomarse una o dos cervezas para la sed, pero de ahí jamás pasaba. Eh, Obviamente, pues no, nada de juego ni nada de eso. Y siempre tenía esa idea, no, no, es que si algo salió bien, hay que ahorrar porque uno no sabe el mañana. Y para él decía, siempre era hablando de, uno nunca sabe el mañana. Y el mañana podía ser cualquier cosa. Pues en ese tiempo no había un sistema de seguridad social, entonces una enfermedad, una operación, eso era un dinero considerable. Mm, a veces pues ocurrían cosas, se portaba una quebrada de esas o, o, o le daba una peste a los animales, cualquier vaina de esas, y entonces decía uno, tiene que estar prevenido para esas cosas. Una especie digamos, de mentalidad de asegurador, pero por sí mismo, porque obviamente nunca se contrataba un seguro ni contra las eventualidades de una mala cosecha o una peste de los animales, nada. Cada cual tenía que hacer sus propias previsiones. Y con una virtud muy grande, que él y tu madre y tu mamá confiaban en la educación y trataron de darle, como lo acabas de decir, a los que quisieron estudiar, pudieron estudiar, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, pero solamente basta pegarle una repasadita a tu hoja de vida para saber el orgullo que sentirían tu papá y tu mamá de verlos a ustedes como están hoy, porque entiendo que sobreviven 9 hermanos, es así, ¿verdad? Sí, señor, sí, están 9 y hay pues, otro de los coautores del libro, Luis Hernán, es el que mayores cosas ha hecho en el mundo académico. Él se fue hace muchos años, ya va a ser más de 40 años, se fue 40, sí, 40 años, se fue para Estados Unidos, allá hizo un doctorado y se quedó enseñando en universidades norteamericanas. Qué maravilla. También otras hermanas pues han hecho estudios de nivel universitario eh, y realmente para mi papá cualquier cosa, cualquier actividad en eso, que uno publicara un artículo, que le dieran algún reconocimiento, eso era, el hombre se sentía absolutamente realizado con eso. O que alguno terminara el bachillerato, sacara un grado en la universidad o cualquier cosa de esas, eso para él eran sus éxitos. A ver, Julio, bueno, llegamos a la parte medular de este maravilloso conversatorio que tanto estoy disfrutando. ¿Podrías compartirnos esas bellas historias y ese extraordinario homenaje que le haces en el libro a don Gonzalo Velázquez, a don Hernán Cardona, a Emiro Alzate y a don Bernardo Velázquez, por favor? Sí, yo creo que como toda lista y toda selección podrá ser arbitraria. Yo, cuando Carlos Augusto me dijo que participara en este libro, pues yo, y él me norteó carta blanca para el tema, yo dije, pues voy a aprovechar para hacerle un homenaje a algunos de esos profesores. Seguramente la lista es incompleta, pero para mí esos pues son los más representativos, como digo en el libro, a don Emiro Alzate, porque don Emiro Alzate me llevó a la literatura, don Hernán Montoya en la escuela rural de Farallón, me enseñó esa magia tan maravillosa que es poder
descifrar los, los símbolos de un libro, de un letrero, de una cajetilla de cigarrillos, de una caja de arroz y esas cosas que cuando uno estaba niño y ya podía entender es que esto es arroz, esto es, son fideos, esto es sal, eso, decía, ya estoy conociendo el mundo. Eh, en, también, digamos, don Hernán Cardona, yo lo recuerdo porque para mí ese señor en el tiempo que estuvo de rector en el colegio le dio un impulso grandísimo. Eh, Creo que había una colaboración muy grande, de esas que uno no se enteraba mucho, de un personaje muy importante de nuestro pueblo que fue Diego Calle Restrepo, que en los diversos cargos públicos tan importantes que ocupó, como el Ministerio de Hacienda, la Gobernación de Antioquia y posteriormente al final en las empresas públicas de Medellín, pues hizo unos aportes enormes al pueblo en la construcción del hospital, el mejoramiento del colegio y al final el dotar al pueblo de energía eléctrica, porque el pueblo tenía una plantilla, eso funcionaba por horas, eso era muy deficiente, eso no alcanzaba para eh, mantener en una casa los aparatos que ya eran más o menos comunes, como una nevera, un televisor, eh, cocinar con energía eléctrica, porque el pueblo duró mucho para que eso se pudiera extender. La gente tenía que cocinar con petróleo y en algunas casas con leña, porque la luz era insuficiente para eso. Eso duraba unas horitas de noche y pare de contar. Y don Hernando, pues fue un hombre que, eso es también que, pues este colegio hay que mejorarlo y se construyeron una parte del colegio, eh, la cancha. eh, Era un hombre muy rígido, pero fue un hombre que yo creo que le dio un gran progreso al pueblo. Yo, inclusive aquí quisiera recordar una cosa que es muy importante en el pueblo, y es que allá cuando don Hernán estaba de rector, fue que se presentó el problema con el colegio que tenían las monjas donde estudiaban las niñas y, y, y hay un personaje que es muy mencionado en el pueblo, tengo entendido que es muy allegado familiarmente a algunos de los escritores, pero sobre todo yo la conocí personalmente, que fue doña Virginia Trujillo. Doña Virginia Trujillo fue una mujer que, entre otras cosas, el pueblo le debe que haya insistido en que las niñas no se podían quedar sin estudio, así la solución fuera juntarlas en el colegio con los muchachos. Eso parece que a doña Virginia le costó inclusive amenazas de excomulgación por parte del obispo de Jericó, porque él decía que eso no se podía, que cómo iban a juntar muchachos y muchachas. Doña Virginia insistió, vino y a la gobernación, no sé si iría hasta el ministerio, no conozco esos detalles, pero en todo caso, pues desde la gobernación se ordenó, no, las muchachas no se pueden quedar sin estudiar. Si el colegio se acabó, el colegio de las monjas, donde estudian, se va para el colegio de los muchachos y así fue. Y creo que son de esas pequeñas batallas culturales que el pueblo está en la necesidad de reconocerle a una mujer tan adelantada a su tiempo en estos campos pues, de la igualdad que fue doña Virginia Trujillo. Julio, hubo uno de los profesores, en este momento no recuerdo bien cuál,
que les pedía a ustedes en los exámenes, en las evaluaciones, que ustedes escogieran el tema. Y eso me pareció a mí sencillamente espectacular y para la época un adelantado. O sea, que te den la oportunidad de que tú hagas una disertación sobre X o Y personaje. Obviamente tenías que conocer del personaje para hacerlo bien. Recuérdanos por favor esa bella anécdota. Sí, ese profesor era el profesor de filosofía, que se llamaba, no sé, pues supongo que pudo haber muerto, no he vuelto a tener ningún contacto con él, ni he sabido nada más de él. Se llamaba don Hernando Hurtado. Eh, Ese era un señor que, como lo digo ahí en el libro, eh, nos decía eso: muchachos, piensen que eso no duele. Eh, 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 lo más importante en la vida es aprender a pensar, no es aprender dónde nació fulanito, qué hizo, qué escribió, dónde murió, no. Lo que hay que aprender es qué fue lo que ese señor pensó, y, y eso se puede repetir y se puede replicar. Eh, Era un señor, eh, yo, yo desafortunadamente no tuve pues la oportunidad de hacer muy amigo de él. Prácticamente las relaciones eran las de la clase, pero era indudablemente de esas personas que uno dice, son sabios, este señor sabe muchas cosas. A nosotros nos enseñó básicamente filosofía griega, y, y entonces nos decía: vea, es que esta gente que pensó esto, vio el mundo de esta manera, este creyó que esto era importante por el agua, este la tierra, esta por el sol, pero muchachos, esos modelos para que ustedes piensen. Eh, Tómenlo como quieran, y entonces él decía: no, yo, háganse una pregunta y me la responden, y en eso consistían los exámenes. Fabuloso, fabuloso. Julio, ya estamos terminando este maravilloso conversatorio y yo no te puedo dejar escapar sin hacerte una pregunta con todo el cariño y el respeto que no tiene nada que ver con Ciudad Bolívar, pero sí tiene que ver contigo y con la educación. ¿Cómo ves tú la educación de hoy y la del mañana en nuestro país? Yo creo que la educación ha progresado mucho. Probablemente hay muchas deficiencias, pero cada vez hay más gente que tiene acceso a la educación, cada vez hay más establecimientos de educación. eh, mm, pero yo también veo sombras, y sobre todo me parece muy preocupante el mal uso que se pueden hacer de las redes sociales. Eh, Sobre todo me parece que en esto pues se facilita para hacer mucha vagabundería, para decirlo con una palabra fuerte, pero que no veo ninguna otra explicación. Y es que quedamos, o muchos están convencidos de que el conocimiento es hacerle clic a alguna cosa, y, y sobre todo, por ejemplo, que eso nos excusa de cualquier esfuerzo. Pues, si yo quiero saber sobre un tema, voy y pongo dos o tres palabras en un buscador, y ya, lista la cosa. Eh, entonces, a mí me preocupa mucho, pues no las redes sociales ni la tecnología, sino el mal uso que se puede hacer de ella. Porque yo creo que ahí no es que la tecnología sea diabólica, pero, pero sí que no se puede usar de cualquier manera. Y me parece que hay dos campos en los que esta influencia de la tecnología hoy en día es muy siniestra. Por un lado, en la educación, que yo creo que está propiciando mucha pereza en los estudiantes, y por otra parte en la política, porque está volviendo la política un asunto extremadamente emotivo, donde
no hay casi ninguna reflexión y parecemos todos pues como si estuviéramos en un partido de fútbol gritándole olas al equipo nuestro cuando gana, sin preguntarnos qué es lo que estamos apoyando, eso qué significa, eh, porque indudablemente pues es más difícil uno sentarse a mirar varias fuentes y contrastarlas que decirle me gusta y estoy de acuerdo y uno sabe que políticamente eso también ha llevado a cosas que yo creo que nos tenemos que preocupar por ellas y seguramente nos van a costar muy caras. Y es que estamos confundiendo un buen político con un buen vendedor. Eh, eh, de hecho, pues yo diría, hoy a la gente no se le venden programas de gobierno, no le explica qué se va a hacer, sino que básicamente se apela a su emoción y se les dice, me gusta o no me gusta, pero ¿por qué o para qué o esto qué va a significar? Pues eso ya no son preguntas que parece que le importaran a nadie hoy en día. De hecho, pues uno se da cuenta hoy en día aún en países que se llaman democráticos, cómo llegan a ganar las presidencias personajes que uno dice, ¿y cuál es su mérito? Seguramente más allá de tener un buen asesor en redes, parece que no tienen ninguno otro. Y eso me preocupa mucho porque, digo, no es que uno pueda decir hay que acabar con la red. No, esos avances de la humanidad seguramente nos han aportado muchísimo. Las redes y toda esta tecnología pues ha hecho más fácil la vida cotidiana, pero eso no evita que se haga un mal uso de ellas en términos de y en campos que son muy sensibles como la educación y la política. Bueno, Julio, ya para terminar, ¿qué consejo, qué regalo de oro le darías a todas estas nuevas generaciones del futuro que nos están viendo y nos están escuchando? Tú que has sido un educador y un rector de universidades, que tienes toda la experiencia del mundo, ¿qué consejo le darías a estos muchachos de hoy día? Vea, yo creo que repetiría eh, la experiencia que tuve y fue que al conocimiento hay que acercarse básicamente con alegría. Eh, Tener algo nuevo, saber algo nuevo, no es una carga, no es, no es un castigo. Eh, y por eso yo creo que fundamentalmente la educación exitosa tiene que ver con el disfrute y con la alegría. Yo no creo en esa vieja frase de que la letra con sangre entra. A los niños y a los jóvenes hay que mostrarles es que a través de los libros, las ideas ajenas, los descubrimientos de la humanidad, van a encontrar es no solo el conocimiento, sino también una gran satisfacción personal, una gran alegría, porque no hay cosa más satisfactoria que poder, como decían los médicos del siglo XIX, poder ver un lenguaje cuando se percibe un espectáculo. Eh, eh, Porque el mundo a veces se nos ofrece como muy caótico, pero si tenemos algunas claves, podemos leer y entender que eso tiene una lógica, que eso tiene un sentido, que eso va para alguna parte y no es simplemente un caos de datos, hechos, tragedias y, y,
y hasta alegría, sino que el mundo tiene una lógica y es el conocimiento el único que nos permite aproximarnos a esa lógica. Y digo aproximarnos porque obviamente en esto el conocimiento es inagotable y ningún ser humano podrá hoy en día tener el conocimiento del mundo en el que estamos. Es ya tan grande, tan complicado que escasamente alcanzamos a entender lo más cercano que está de nosotros. ¡Wow! Espectacular. Bueno, Julio, ya para despedirnos, hoy es 23 de diciembre del 2024, estamos a puertas de Navidad. Por favor, envíale un mensaje a todos tus amigos y colegas de Ciudad Bolívar y a todos los suscriptores y las personas que nos siguen en nuestro canal Horizontes del Mañana por una feliz Navidad. Bueno, primero que todo tengo que agradecerle, Gustavo, pues que me haya dado esta oportunidad de hablar del libro y obviamente también deseo que todos disfruten, ojalá en reunión de sus seres queridos, sus amigos, estas fiestas de la mejor manera. Y sobre todo, pues que hagan de esto un disfrute, no una fuente de tragedias, excediéndose en el trago, usando pólvora y todas estas cosas en las que a veces creemos encontrar la alegría cuando no estamos sino bordeando la tragedia. Probablemente no hay cosa más agradable que compartir con la gente querida y cercana una comida, por sencilla que sea, hasta unos tragos y sobre todo una gran conversación, que creo que es uno de los placeres más enormes que tenemos los humanos, poder disfrutar de hablar con los demás. Qué maravilla, Julio. No podía ser de otra forma. Como te lo expresé anteriormente, tu artículo fue uno de los que más me impactó y me enganchó del libro. Eh, ya para terminar, Julio, por qué las personas de Ciudad Bolívar e incluso allende de nuestras fronteras deberían leer este maravilloso libro con la mirada en el porvenir? ¿Por qué? Yo creo que una de las razones es porque Carlos Augusto logró una cosa importante y es haber reunido un grupo de personas tan heterogéneas para reflexionar sobre el mismo objeto. Yo diría que a través de estos 16 escritos, lo que uno puede apreciar ahí es 16 bolívares, Wow. porque cada uno lo mira desde su punto de vista y obviamente pues el libro tiene ese límite, no podría ser indefinido, porque estoy seguro pues que si tuviéramos la oportunidad de convocar a otras gentes de Bolívar, tendríamos muchos más bolívares para comparar y recrearnos con ellos. Porque yo lo que veo ahí en ese libro, como le decía, es supuestamente todos estábamos hablando de Bolívar, pero cada uno tiene su propio Bolívar. Qué belleza, qué belleza. Bueno, ansioso de poderte saludar personalmente, ya sea en mi casa o en la tuya, para compartir un café y una buena tertulia con una persona con ese conocimiento y con esa academia que tú tienes, ¿ah? Te mando un fuerte abrazo y te deseo en unión de los tuyos una Navidad muy feliz, mi querido Julio. Mil gracias, hombre. Lo mismo. Espero que termine su año muy bien y que el año entrante sea de gran prosperidad. Un gran abrazo. Igualmente, bendiciones. Hasta luego para Esté muy todos bien. y nos vemos muy pronto con otro invitado muy especial en nuestro canal Horizontes del Mañana. Feliz Navidad para todos. Hasta luego. Que esté muy bien.